Velatorio San Juan te ofrece un espacio de paz y respeto para honrar a tus seres queridos. Ubicados en Mapastepec, nuestro velatorio cuenta con aire acondicionado, sala de descanso tranquila y cocina completa con vigilancia las 24 horas. Velatorio San Juan, en paz y esperanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a la charla del jueves. Mi nombre es Susy Rincón y como cada jueves es un verdadero gusto acompañarte en este espacio. En esta ocasión y gracias a la magia del internet me encuentro conectada con María Snussi, una talentosa escritora mexicana con un futuro muy prometedor con quien vamos a estar platicando ahorita sobre sus inicios en la literatura, sus mejores consejos para escritores y por supuesto lo que se viene en la prometedora carrera de esta talentosa escritora mexicana. Bienvenida, María. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. Un placer, muy contenta de estar aquí este ratito. Al contrario, estamos nosotros muy contentos de tenerte por aquí, emocionada personalmente de platicar contigo por todo lo que viene en tu carrera y por todo lo que ya has publicado. Pero bueno, yo no me enrollo más y arrancamos pues desde el inicio. ¿Qué te parece si nos platicas un poquito cómo nace esta pasión por la literatura? ¿Cuál consideras que fue tu primer encuentro con el mundo de los libros? Pues, creo que desde que era bebé a mí me leían antes de dormir, entonces, pues, yo no recuerdo mi primer encuentro con los libros, ¿no? O sea, toda mi vida hubo libros ahí, a mí me leían, a mí me encantaban los libros de bebé. A mis 5 años me cuenta mucho la gente que yo llegaba y yo los sentaba y les decía: "Léeme este libro", y lo terminaban y decía: "Vuelve a empezar". Y, pues, siempre me encantó leer, y escribir fue un poco más difícil. Como este miedo de empezar a escribir en serio, que no me saliera bien. Como que siempre supe que quería escribir. En el fondo siempre escribí cosas, escribía como obras de teatro para mis primos, por ejemplo, ¿no? Pero no era como que yo estuviera escribiendo algo en serio o estuviera escribiendo literatura por la literatura, sino era más como, bueno, nos vamos a divertir, vamos a hacer este guión de una obra de teatro, lo representamos aquí y de aquí nunca va a salir, ¿no? Y empecé a escribir ya más así en serio como literatura ficción por la ficción misma y no como con un objetivo inmediato, ya como a mis 13 años y empecé mi novela más en serio a los 14 y ya desde ahí escribo mucho más firme y constantemente y pues siempre me encantó, la verdad. Wow, padrísimo. Oye, es bastante, de alguna manera bastante usual que los escritores arranquen pues siendo lectores primero, porque al final de cuentas lo que creas es lo que ya consumiste, ¿no? Ahora sí que dado este contexto, ¿cuáles eran los libros que más te gustaba leer? ¿Siempre te gustó la ciencia ficción o cómo fue tu encuentro con este género literario? Pues la ciencia ficción como tal es de los géneros que menos he leído. O sea, sí, bueno, leí los 3 clásicos de 1984 y Fahrenheit, El mundo feliz y todo eso, pero no fue uno de los géneros en los que más me he clavado y tampoco he escrito casi nada de ciencia ficción. Tengo como 2 3 relatos que escribí así en algún momento, pues, que se me antojó. Pero bueno, yo empecé obviamente leyendo infantil porque, pues, estaba chiquita y, pues, leí muchísima literatura infantil, tengo, pues, en mi corazón a Roald Dahl. Luego tuve mi época de literatura juvenil y de vez en cuando todavía regreso a algún libro de literatura juvenil porque es como un lugar seguro donde ir a esconderse de vez en cuando. Pero bueno, me gusta mucho la fantasía, he leído muchísima fantasía y como en esta época de mi vida me gusta más, pues en general todo lo que sea experimental, o sea, experimental en cualquier ámbito, desde cualquier género literario, me gusta mucho, creo que es como lo que más me llena, también sobre todo desde que uno empieza a escribir, siento que ese tipo de libros como que llenan mucho más porque es como uno puede ir viendo qué cosas se pueden hacer o qué límites existen, qué cosas se están haciendo, ¿no? Y bueno, a mí personalmente son como los tipos de literatura que más he leído, pero en general creo que no soy una persona como de un género literario determinado, o sea, aunque no haya leído tanta ciencia ficción, si un día me da por leer ciencia ficción, seguramente voy a disfrutar mucho como meterme más en el género. Okey, buenísimo. Oye, ¿y cómo, o sea, en qué momento dejas de ser lectora, perdón, y te conviertes en escritora? ¿Cuándo dices: "Me lo voy a tomar en serio, vamos a escribir relatos con todas sus letras"? Pues es muy curioso porque no fue una decisión, nada más salió, o sea, sigo sin explicármelo como tal. Mi mamá me ofreció, por ejemplo, presentarme a un concurso
y el concurso era sobre migración, creo, algo así, o sea, y yo me senté y escribí un relato que no tenía nada que ver, pero como que salió nada más, ¿no? Fue darme la oportunidad de estar enfrente de un documento en Word y de decirme a mí misma que escribiera. Y yo amé tanto escribir ese relato que fue muy, muy malo, o sea, no haría nadie pasar por leerlo, no planeo publicarlo, pero pues a mí me llenó tanto escribirlo, aunque fuera muy malo, porque pues yo no tenía ninguna experiencia. Y yo creo que fue desde ese primer relato que yo dije, wow, quiero hacer esto, ¿no? Y entonces, pues yo desde ahí escribía sin parar muchísimos relatos. La mayoría de ellos no fueron muy buenos. Luego, pues uno va aprendiendo con la experiencia, ¿no? También. Y además, cuando uno empieza a escribir, empieza también a leer libros como escritor. Y entonces, como que uno también aprende mucho, no solo escribiendo, sino leyendo ya desde la perspectiva del escritor a escribir. Y pues fue como un año después que me aventé mi primera novela. Yo no pensaba que fuera a ser capaz de terminarla, porque bueno, tenía 14, era como, no, qué difícil una novela. Creo que también la gente que escribe novelas suele hablar de escribir novelas como si fuera la cosa más complicada del mundo. Creo que es como un poco esta idea de que no queremos mucha competencia o de que pensamos que si le decimos a la gente que lo difícil es escribir una buena novela, no escribir una novela, pues mucha gente se va a poner a escribir novelas y a lo mejor les salen mejores que las nuestras, ¿no? Entonces creo que como que muchos escritores tienen ese miedo y por eso está como muy mitificada la escritura de novelas. Y al final, pues para escribir una novela, lo único que se necesita es ser muy terco, ¿no? Para escribir una buena novela ya se necesita mucho más. Pero para que solo sea una novela, lo único que se necesita es sentarse a escribir mucho tiempo. Y pues yo soy una persona muy terca. Entonces, pues yo escribí mi primera novela y pues no fue muy buena porque todavía no tenía cosas, lo que se necesita para que la novela pues ya tenga una cierta calidad. Pero pues yo la disfruté mucho y creo que sobre todo aprendí muchísimo escribiéndola. Y pues considero que mis siguientes novelas sí fueron bastante mejores. Órale, oye, comentas algo bien importante, ¿no? Una cosa es escribir una novela y otra muy diferente es escribir una buena novela, ¿no? Lo único que, lo dices perfectamente, lo único que se necesita es sentarte a escribir y de ponerte el compromiso de terminar esa obra. La cosa aquí es cómo terminarla. ¿A qué me refiero? De repente uno se enfrenta a bloqueos creativos, a falta de tiempo, a lo mejor a falta de ideas también, o tienes la idea, pero no sabes cómo terminar de acomodarla en el relato. En tu caso, ¿cómo es este proceso creativo? ¿Cómo es el proceso de creación tanto de microrelatos como de las novelas que podemos encontrar bajo tu nombre? Pues bueno, mi proceso creativo para Microrelatos a dos dedos, que es como mi libro publicado ahora mismo de minificción, y el que suelo usar para novelas es bastante diferente. Intento no ponerme a escribir una novela si no tengo como ya muchas ideas de la novela en la cabeza. Igual ha dependido, sí me he puesto a escribir algunas novelas sin tener tanta idea, pero suele no salir tan bien porque al final, cuando a uno se le ocurren muchas cosas, es inevitable que lo que a uno se le ocurre que quiera hacer al final cambie el principio y al final hay que volver a borrarlo todo y reescribirlo, o si no queda como una cosa muy rara armada que no tiene mucho sentido. Entonces creo que si uno quiere escribir una novela, pues en serio, no necesariamente tiene que tener planeado todo. Bueno, hay una pelea muy grande entre escritores, entre los que dicen que todo, absolutamente todo tiene que estar planeado y quienes dicen que es más bonito como dejarle libertad a los personajes y uno ir descubriendo con ellos qué pasa. Pero en cualquier caso creo que sí hay que tener claro algo de, o sea, el sentimiento que se quiere transmitir, a qué se quiere llegar, o sea, hay que tener una idea compleja de la novela en la cabeza, aunque no necesariamente sea una estructura de qué va a pasar, sí entender a los personajes, sí tener una idea de qué quiero transmitir con esta novela. Entonces creo que sí es como necesario que la novela madure en la cabeza del escritor en un cierto sentido. Y pues yo soy muy diferente también dependiendo, por ejemplo, si voy a escribir una novela histórica, ahí sí planeo absolutamente todo, leo muchísimos libros, tengo ya a lo mejor un cuaderno que de puras páginas de anotaciones ya puedo tener unas 50, 60 páginas, ¿no? Antes de empezar a escribir la novela, solo de anotaciones de qué cosas quiero hacer, de qué cosas investigué. Si voy a escribir algo más surrealista, pues no necesariamente pienso más, como anoto muchas, muchas ideas, y a lo mejor, bueno, por ejemplo, el proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo es una novela como un poco más con tintes surrealistas, y esa, por ejemplo, no la estoy escribiendo en orden, ¿no? O sea, es más como tengo muchas ideas, ya tengo pensado más o menos el personaje, entonces de pronto voy y escribo una parte que a lo mejor está en el medio final, pero pues que tiene sentido, a lo mejor no sé en qué parte del libro va a estar realmente, ¿no? Pero pues me viene la idea, me viene el sentimiento y ya siento que tengo procesado qué va a pasar en esa escena, pues la escribo y luego a lo mejor después voy a tener que reescribirla para que encaje ya que ponga como todas las piezas del puzzle en orden, pero
yo necesito como irlo dejando, sacando todo para tener como todas mis piezas desordenadas ahí y luego ya darles orden, darles, bueno, no va a tener del todo sentido porque pues por algo es surrealista, pero pues sí necesito como ir soltando de la forma más loca posible para que al final el libro sea loco también, ¿no? Que es como el objetivo. Entonces son como dos procesos creativos muy diferentes para dos tipos de novelas. Y para microrelatos a dos dedos, como son relatos concretos, bueno, yo lo que hacía tenía una cajita de galletas. Entonces, igual pues yo escribía este libro mientras estaba en clases en la preparatoria y así. Entonces yo tenía una idea y yo pues la anotaba en un pedacito de papel, así donde fuera, porque casi siempre a uno se le ocurren ideas en medio de una clase o en medio de la calle, o no es como que haya una computadora para ponerse a escribir ahí. Y yo guardaba todos mis papelitos y los metía en la caja de galletas. Y luego todas esas ideas estaban en alguna parte de mi cabeza desarrollándose ahí atrás. Y cuando ya tenía el tiempo, cuando me sentía como tranquila para escribir, yo abría mi caja de galletas y ordenaba así todos mis papelitos enfrente de mí y decía como, tú estás lista. Y agarraba esa idea y ya de una salía el relato. Y luego, pues a lo mejor corregía alguna que otra cosa, lo releía muchas veces, pero al final del relato original al relato final, pues iba a cambiar unas que otras comas, un enter, unas pocas palabras, pero sí iba a quedar ya casi siempre el relato así, ¿no? Y pues fue así como fui armando. Bueno, originalmente eran 99 microrelatos y luego ya lo acorté a 30 por razones del formato y también de que fue un libro que escribí hace bastante tiempo y creo que con el tiempo también es necesario hacer ciertas correcciones a veces a las cosas. Pero sí, pues creo que también yo soy muy de la idea de que cada proyecto necesita un proceso creativo de acuerdo a ese proyecto, ¿no? Pero bueno, hay ya escritores que tienen su proceso creativo muy establecido y que lo usan para todo, y hay otros que somos como más eclécticos, ¿no? Como vaya saliendo para cada cosa que queremos escribir. Claro, oye, me resulta bien interesante tu cacería de ideas, ¿no? Esto de ponerlos, ir agregando las ideas, porque como bien dices, de repente estás haciendo cualquier otra cosa, no tienes a la mano lápiz y papel y uno no puede confiar tanto en la memoria. Está buenísima esta, bueno, yo la estamos tomando ya como un consejo de escribir las ideas donde sea y al final juntarlas, a ver qué cosa podemos hacer con esto. Y justamente en este proceso, ¿cómo es que decides qué hacer con ellas? Me refiero a cómo ordenas las ideas, cómo les vas dando forma y sobre todo, cómo hilas una idea con la otra. Pues yo soy muy de dejar todo en alguna parte de mi cerebro. O sea, obviamente las ideas importantes las tengo anotadas en algún cuaderno por si acaso, pero todo está como en algún nivel de desarrollo en alguna parte de mi cerebro. Y siento que de pronto nada más el cerebro conecta dos cosas. Y o tal vez está conectando cosas todo el tiempo y yo le estoy diciendo como, no, eso no tiene sentido, ¿no? Y pues ya espero y vuelve a conectar otras dos y le digo, no, eso tampoco tiene sentido. Y de pronto conecta dos y digo como, oh, espera, eso sí tiene sentido, ¿no? Eso me gusta. Y me ha pasado varias veces que tengo a lo mejor dos ideas de dos novelas diferentes y que a lo mejor no terminan de tener sentido, no terminan de sentirse como completas para terminarse. Y de repente mi cerebro dice, oye, pero si tú las juntas de esta y de esta forma y cambiando estos detalles, ya tiene sentido como una misma novela, ¿no? Y es como, wow, ya tengo una novela que se puede escribir, ¿no? Me ha pasado varias veces eso, como juntar cosas que en principio son proyectos diferentes y que luego tienen sentido juntas. O a veces al contrario, como algo que chirría mucho en un proyecto, pero que yo le tengo mucho cariño para quitarlo y que luego me digo, no, pues voy a sacarlo y voy a hacerle su propia historia y que sí tenga sentido ahí, ¿no? A lo mejor en un relato corto y que no esté estorbando en esta novela donde pues no tiene ningún sentido que esté, por más que a mí me parezca valioso, ¿no? Y pues creo que al final las ideas suelen ser eso, como conectar dos cosas que a otra persona no se le habría ocurrido conectar y pues darle un sentido propio a esa conexión de dos cosas diferentes que estaban en alguna parte del cerebro. Claro, claro, lo dices, ahora sí que con las palabras correctas, ¿no? De repente el cerebro está todo el tiempo haciendo asociaciones, ¿no? Pero uno como, vaya, como el juez de esta historia es quien decide cómo van a ir incorporándose esas ideas. Esto me lleva a otra cuestión que es el proceso de limpieza de los textos, ¿no? De corrección. Al principio mencionabas que ya para los últimos detalles solamente es revisar la gramática, a lo mejor la puntuación, pero ¿cómo es todo este proceso? ¿Lees y relees los cuentos hasta que te sientes satisfecha o te tomas el tiempo para analizarlo, digamos, un día diferente, a lo mejor de leer algo diferente y luego volver al texto? ¿Cómo es tu proceso de revisión?
Pues hay muchos escritores que son muy claros como de escribo y luego corrijo, pero yo siempre he corregido mientras escribo. O sea, si me voy a poner a escribir, yo no puedo nada más ponerme a escribir el segundo capítulo sin antes como pararme y leer el primero ese mismo día, ¿no? Como que antes de empezar a escribir necesito releer una parte de la historia y entrar en la historia antes de volver a escribir. Entonces, casi siempre yo antes de ponerme a escribir cualquier proyecto voy y leo algún fragmento de ese mismo proyecto y pues ya que lo leí ya me pongo a corregirlo, a cambiar algunas cosas y luego ya me meto a escribir la parte nueva. Entonces, yo siempre estoy corrigiendo mientras escribo. Y creo que eso me ayuda mucho también a que la corrección de post-escritura no sea como tan agotadora, tan difícil psicológicamente como luego les pasa a muchos escritores. Siempre es un clásico quedarse atorado ahí y nunca terminar el libro. Entonces yo hago muchísima escritura mientras escribo. O sea, el primer capítulo de una novela yo debo haberlo leído unas 40 veces, ¿no? Para cuando ya termine el libro. Y aún así, obviamente, después de terminar de escribir, creo que es muy importante sí dejar reposar el texto un tiempo. A veces es difícil porque yo he escrito mucho con concursos, porque es como una forma de obligarme a mí misma a terminar en una fecha o a no perderme dentro de la novela, entonces solo ponerme plazos en función de fechas de concursos literarios. Y pues me ha pasado mucho así en 4 días corregir un libro, ¿no? Y eso no se debería hacer. Entonces, bueno, me ha pasado mucho que justo termino y el mismo día que termino 4 días de corrido de corregir, luego le mando el premio y luego no le suele ir muy bien en el premio porque no lo corregí bien. Bueno, ha habido excepciones, ¿no? Pero después lo que hago es justo, ya terminé ese premio, vuelvo a tener el manuscrito, ya pasaron unos meses que pues me olvidé en lo que serán los resultados, y es en ese momento donde yo hago otra corrección de ese libro, ¿no? Y entonces ahí pues uno lo puede ver desde afuera. Hay muchas cosas que uno no entiende o no se nota de lo que escribió hasta que ya pasó un tiempo. Incluso a veces errores de dedo cuando uno ya leyó tantas veces esa frase, el error de dedo ya no lo percibe el cerebro porque el cerebro ya aprendió que esa frase suena así. Y aunque ahí está escrito otra cosa porque pues, se me fue una letra, no se ve hasta que no pasan unos meses y el cerebro ya no se acuerda bien de la frase y ya vuelve a leerla con atención. Entonces creo que sí es muy importante esa corrección de unos meses después. Y creo que yo siempre me limito mucho al corregir de... Suelo hacer correcciones muy intensas, incluso aunque ya no tengo un concurso, suelo corregir, no sé, en una semana y en esa semana me releo el libro a lo mejor unas 4 o 5 veces y ya hasta ahí, ¿no? Y a lo mejor luego si siento que le vuelve a faltar más, pues en unos meses lo vuelvo a hacer, pero no suelo hacer correcciones tan intensas, por lo mismo de que cuando uno lleva mucho tiempo corrigiendo se pierde, ya no necesariamente está siendo tan objetivo y además, pues siento que el libro sigue siendo pues muy difícil psicológicamente estar tanto tiempo juzgándose a uno mismo, ¿no? Y creo que al final eso lleva incluso a borrar cosas buenas, a empezar a dudar de cosas de las que pues no necesariamente deberíamos dudar y al final arruinar el libro más de lo que lo estaríamos corrigiendo. Y creo que para esas correcciones, bueno, también son muy importantes los editores, ¿no? Al momento de uno publicar un libro, ya es ahí cuando a lo mejor la parte a la que uno le tenía cariño, el editor le va a decir que la quite. Pero no tengo que ser yo quien decida quitar la parte a la que yo le tengo mucho cariño porque me dio inseguridades, que es lo que termina pasando cuando uno hace como una corrección demasiado prolongada. Pero bueno, sí, igual justo depende muchísimo de cada autor y de cada proceso creativo. Y hay autores que pueden pasarse meses corrigiendo un libro sin que les dé una crisis existencial y yo los admiro mucho porque yo no puedo, pero pues sí, depende mucho de cada quien. Claro, depende de cada creador, pero esto también, o sea, me genera mucha curiosidad esta otra parte, ¿no? El juzgarse uno mismo, el revisar tu obra y el encontrar de repente detallitos donde de repente no hay nada que corregir, ¿cómo evitas caer en vaya, en este círculo vicioso de corregir y corregir y corregir hasta el punto en el que el relato ya ni siquiera se parece a la idea original, ya es un relato completamente diferente? ¿Cómo haces para respetar el final del relato? ¿En qué momento dices, ya, este es el bueno y así se va a quedar hasta que el editor me diga lo contrario? ¿En qué momento te sientes satisfecha con tu creación? Pues creo que justamente me pongo plazos más de tiempo, o sea, no digo voy a dejar de corregir cuando yo esté 100% satisfecha con mi libro, porque sé que no tengo el ego suficiente para estar 100% satisfecha con mi libro nunca. Entonces yo digo, pues ahora tengo esta semana que a lo mejor, no sé, no tengo tanto trabajo de la universidad o estoy de vacaciones, pues esta semana solo corrijo. Y llega el domingo y no importa cómo esté el libro, yo ahí lo voy a dejar, ¿no?
O lo mismo, si estoy pues trabajando con algún editor en ese momento porque debe publicar, pues le digo a mi editor, oye, pues te voy a mandar el libro tal día. Y aunque el editor me diga que hay más tiempo, si yo le dije tal día, pues yo tal día se lo mando y ya. Y entonces creo que eso es mejor. O sea, antes de meterme en la corrección, yo veo más o menos como cuánto tiempo siento que necesita mi libro y yo le dedico ese tiempo y luego ya confío en el análisis previo que hice y no me meto más. Y creo que me ha funcionado bastante para no perderme tanto. Claro, claro, es bien importante, sí, saber en qué momento parar de corregir y ya permitir que la obra vaya y camine sola, ¿no? Eso nos lleva a una cuestión un poquito más puntual y es ya las obras que tienes publicadas. Platícame de entrada de uno de los títulos que más me llamó la atención, Microrrelatos a dos dedos. Cuéntanos cómo surge esta idea, qué podemos encontrar en esta obra y sobre todo en dónde podemos encontrarla. Pues Relatos a dos dedos es mi primer libro completo publicado. Es una obra muy especial para mí. Son minificciones, historias muy, muy cortitas, así de 1 o 2 páginas. Es muy experimental, es de las cosas más locas que he hecho. Y son temas muy diferentes. No sé muy bien cómo explicar de dónde salió. Creo que se parece un poco al primer relato, ¿no? Que solo me senté y salió. También de pronto me senté y empezó a salir mucha minificción. No sé por qué, porque yo nunca había escrito minificción, yo no había leído casi nada de minificción. De hecho, eso me cuesta mucho, porque luego me siento y me preguntan como, ¿quiénes son tus grandes referentes de minificción? Y sí he leído algunos autores, pero no tantos, ¿no? Es como, sí he leído mucho, pero no de esto. No sé por qué escribí esto, solo salió, perdón. Y pues sí, yo me senté y empezó a salir mucha minificción y pues primero yo no sabía qué hacer con ello, ¿no? Porque era como, pues hay unos cuantos concursos, puedo mandarle a concursos de minificción, pero estoy escribiendo demasiada y siento que, aunque sean muy diferentes, sí hay algo en común en ellos, ¿no? Que creo que es como más bien yo de un momento y mis ideas de ese momento, mis sensaciones de ese momento, mi visión del mundo de ese momento. Y entonces dije, pues voy a hacer un conjunto de ellos, ¿no? Y pues fue cuando se me ocurrió, bueno, primero mi idea era, porque me dio la loquera y dije, voy a hacer 99 microrelatos y pues que todo quede junto, ¿no? Y justo en ese momento estaba en el foro de la generación tinta y teclado, que es un espacio muy bonito con muchos otros escritores de pues, mi misma edad en ese entonces, que tenía 15, 16. Y pues yo tenía bueno, teníamos como un sistema que se llamaba de hadas madrinas, entonces tenías otro escritor que tú le mandabas lo que escribías y te daba tu opinión y su opinión y a la vez pues otro escritor te mandaba a ti sus cosas y pues tú también lo ayudabas. Y entonces yo tenía a Rosa Berrocal, que pues la quiero muchísimo y me ayudó muchísimo. Ella siempre me decía, no, 99 no, 77 por favor, 99 es mucho. Y yo le decía, no, estoy loca. Y el punto de este libro es la locura, así que vamos a ir a por todo, ¿no? Y pues ella me ayudó muchísimo y ahí fueron saliendo todo como que ella pues apreciaba mis locuras y a mí eso me impresionaba mucho, ¿no? Porque era como, ¿en serio te gustó esta cosa que no tiene sentido? Y yo me decía, sí, o sea, me encantan las cosas que no tienen sentido. Y era como, yo voy a hacer algo con menos sentido entonces. Y pues ahí fue como, fue elevándose la locura y como fui explorando muchas cosas también, creo que es sin duda de las cosas más experimentales que he hecho también, es experimentar lo más posible, buscar como los límites de todo. O sea, bueno, esa es mi idea en ese momento. Y pues de ahí sale ese proyecto de toda esa locura junta. Y pues luego ya, bueno, el mundo de la publicación es muy lento, pero pues ya casi 3 años después, La Tinta del Silencio lo leyó, pues les gustó mucho y decidieron publicarlo. Y pues ya es como se hizo la selección de 30 por, pues también justo esta misma idea de lo que da la visión posterior sobre la literatura, ¿no? Sobre lo que uno escribe. Ya visto desde más lejos fue como, ok, a lo mejor esos 99 no todos están muy bien. Y pues la editorial dijo como que sentía que quedaba con una colección que era muy breve. Entonces ya entre la editorial y yo, en este diálogo, creo que los escritores necesitamos mucho, aunque hay muchos escritores que tienen tanto ego que no quieren aceptar a los editores. Yo creo que los editores nos ayudan mucho y los necesitamos. Y pues justo entre mi editora y yo fuimos haciendo una selección y pues quedaron los 30 microrelatos que ahora conforman ese libro. Y bueno, lo pueden conseguir en la tienda en línea de la editorial, de La Tinta del Silencio. Buscan su nombre en internet y está su tienda en línea y tienen envíos a todo México. En la Ciudad de México está en la librería Utópicas, en la librería Octavio Paz, del Fondo de Cultura Económica, la que está sobre Miguel Ángel de Quevedo. Está en el Café Corazón del Actor.
Ahora también está en la librería Rincón de Macondo y espero que no se me vaya ninguna. Creo que esas son todas las de la Ciudad de México. También está en Oaxaca, en la librería Ático, en la librería La Jícara y en la librería Caleidoscopio. Y creo que esos son todos los lugares por el momento. Espero que no se me haya ido ninguno. Sí, excelente. De todos modos, por aquí va a estar apareciendo la información para que usted vaya y consiga un ejemplar de microrelatos a dos dedos, que son microrelatos bien interesantes y muy sacados de otro mundo. Y ahora entiendo por qué dentro de esta selección de locuras, de 99 locuras, cómo fue el proceso. Y bueno, también cuéntame un poquito cómo fue el desechar ciertas ideas, ¿no? Lo que comentabas hace ratito, hay cuentos o hay obras a las que uno les toma mucho cariño y a la hora de ya lanzarlas al mundo resulta que siempre no estaba lista para irse. ¿Cómo fue este proceso de selección de microrelatos? Pues sí hubo algunos que yo les tenía mucho cariño y que pues tuvieron que salirse y sí fue muy, muy difícil. Creo que yo justamente confío mucho en la opinión de Rosa y ella me había mandado como, le gustaba mucho ordenar sus microrelatos entre sus favoritos y los que no le gustaban tanto. Y en ese momento pues yo no le veía mucho sentido a que lo hiciera, pero ella era muy feliz y yo pues la dejé. Y luego cuando tuve que hacer la selección, pues yo tomé sus opiniones, ¿no? Y yo ordené todos los microrelatos como ella había dicho. Y luego yo les puse una calificación de acuerdo a lo que yo pensaba. Y también por ahí saqué opiniones de algunos otros amigos que habían tenido la oportunidad de leer y de darme sus opiniones. Entonces, pues sí hubo algunos que yo los amaba y que yo vi que a nadie más le gustaron y pues sí, como creo que uno tiene que confiar también en ciertas opiniones de ciertas personas y saber, pues si a nadie le gustó, pues por más que yo le tenga cariño, lo puedo guardar y lo puedo yo le releer cuando yo quiera, pero pues no tengo que hacer que nadie más lo lea si no les está gustando a los demás. Y sí hubo varios que se fueron así. Había sobre todo varios que escribí incluso un poco antes de esa época, como que habían salido en otros momentos y que luego dije, ah, pues voy a incluirlos en la recopilación. Y sí quedó alguno que otro de esa época que escribí como con 14. Y sí que algunos quedaron en la recopilación final y de repente a mucha gente le gustan y me divierte. Pero pues sí hubo muchos también que yo les tenía mucho cariño de esa época y que se notaba mucho que estaban escritos en esa época, ¿no? Y pues tuvieron que irse. Pero creo que sí, como confío mucho en mis amigos que lo han leído, en mi editora, pues confío en su opinión y en que pues tenían razón y ya los dejé ir. Y el proceso fue, pues yo seleccioné 45 primero y ya de esos 45 la editorial quitó los últimos 15 y entonces ya fue como quedaron los 30. Y bueno, estos descartados, ¿cabe la posibilidad de que los veamos en una obra próxima? Pues sí, no todos, o sea, de los que fueron, ajá, fueron pues 69. Creo que sí hay unos 30 que de plano no, o sea, no, 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 esos no se van a ver en ningún lado nunca jamás. Pero sí hay algunos que estoy pensando, creo que ninguno de ellos puede solo salir así a la luz como está, pero sí tengo un proyecto por ahí de sentarme y recuperarlos y pues reescribirlos como ya desde ahora saben escribir mejor. Creo que quedarían muy diferentes a mis relatos a dos dedos, porque también ya escribo muy diferente ahora, entonces no sería exactamente una secuela de Microrelatos a dos dedos, sino más bien como una nueva incursión en la minificción desde pues quién soy ahora y desde lo que pienso ahora y como retomando algunas ideas, metiendo algunos nuevos, entonces ahí está ese proyecto, pero pues cuando pueda salir, si va a salir siquiera, ya es más complicado, no les podría decir. Claro, de todos modos, nosotros vamos a estar pendientes en redes sociales, que por cierto, aprovecho también para preguntarte cuáles son tus redes sociales, dónde te puedes encontrar, por si en algún momento se da la oportunidad de que salga una secuela o que recuperemos estos relatos para poder disfrutarlos, ¿en dónde podemos enterarnos de estas noticias? Pues sobre todo estoy en Instagram y en Facebook, estoy como María Socia Roja, así mi nombre completo de seguida, entonces me pueden encontrar muy fácil. También tengo mi página web, es donde está como más actualizada la información. Tengo pendiente hacer una web ya como más nueva, con una interfaz mejor que el viejito que tengo, pero ahí va el proyecto. Pero en mi página web siempre tengo todos mis proyectos, o sea, no puedo dar mucha información, pero pues siempre digo un poquito sobre qué estoy escribiendo, qué planeo hacer, y tengo información bastante detallada de todas las cosas que he terminado y si estoy planeando publicar y todo eso. Entonces, en mis redes sociales siempre doy como lo más urgente y ya si de plano se quieren meter a ver muchísimo más, hay información muy completa toda en mi página web, que igual la encuentran solo buscando mi nombre en internet.
Ok, excelente. De todos modos, por aquí van a estar apareciendo las redes sociales de María para que vayan, la sigan y se enteren de las próximas obras por publicar. Y por supuesto, también adquieran las obras que ya tiene publicadas. Por aquí van a estar, va a continuar apareciendo la información de las librerías donde pueden adquirirlas. Y para darle continuidad a este espacio, María, siempre, bueno, es ya tradición aquí en la charla solicitarle a nuestro invitado algún consejo que por ejemplo, en tu caso, algún consejo que te hubiera gustado recibir cuando recién arrancabas con la creación literaria, que no sé, que verdaderamente haya influido, te haya ayudado como a mejorar la calidad de tus escritos, o algún consejo que quieras compartir con los jóvenes escritores que todavía le tienen miedo a la hoja en blanco, algo que nos quieras compartir. Pues, yo digo que escriban mucho. Creo que lo que más he visto en muchas personas que escriben es esta idea de no ir hasta por las cosas, a no ser que estén como completamente seguros de que van a ser perfectas o de que realmente es la buena idea. Y yo creo que escribir no se trata de buscar la idea perfecta y el libro perfecto, sino más de, pues, si se me ocurrió algo y en este momento me gusta lo que se me ocurrió, pues me aviento a escribirlo y si sale mal no importa, porque uno aprendió escribiendo. Y creo que eso es como lo más importante. Si estás empezando a escribir, lo que más importa es que escribas lo que quieres escribir en ese momento y ya después puedes perseguir esas cosas complejas, ¿no? Incluso si quieres sentarte y escribir una cosa que en el fondo no quieres publicar ni quieres que lea nadie más, pero que tiene sentido contigo en ese momento, también está bien. O sea, he escrito libros completos que sé que no quiero publicar porque tienen sentido para mí, pero no para el resto del mundo. Pero pues aprendí mucho escribiéndolos y significó mucho para mí. Y pues creo que también es muy importante como escritor siempre escribir para uno mismo antes que escribir para publicar o para conseguir otras cosas, porque al final escribir es demasiadas horas, demasiado tiempo mental y si uno está haciendo eso para conseguir algo publicable o para conseguir esta cosa impresionante que va a dar al mundo, uno no aguanta consigo mismo, ¿no? Entonces, creo que esos serían los principales consejos y pues que lo más importante de escribir es disfrutar escribiendo y si uno disfruta escribiendo, sale todo lo demás después. Claro, totalmente. Lo principal es sentir esta pasión por la escritura, por la creación literaria, que de repente a lo mejor no nos sentimos tan cómodos con lo que escribimos, pero como bien comentas, lo importante aquí es que el relato te satisfaga, aunque no lo publiques. Pero en el caso de los jóvenes escritores que sí buscan publicar sus obras, que sí quieren llegar a ser escritores de renombre, seguir los pasos, por ejemplo, tuyos como escritora, ¿qué consejo les darías? ¿Cómo acercarse a un editorial? ¿Cómo mejorar la calidad de sus textos? Ahora sí que para los que se quieren tomar la carrera de la creación literaria en serio, ¿qué herramientas consideras que les serían? Pues los premios literarios son muy importantes. Creo que si alguien quiere vivir de escribir, como lo mejor, así lo más esperable, el mundo más ideal es ganar un premio importante y a partir de ahí ya salen las cosas, ¿no? Es muy difícil ganar muchos premios importantes. Sí es cierto que hay mucha mano metida por ahí, pero es muy importante, se aprende mucho presentándose a premios también. Entonces, se pueden presentar a premios de relato, después a premios de novela, preséntense a los más grandes premios, o sea, no se limiten en decir, voy a pedir lo que creo que merezco en este momento, voy a buscar solo esta editorial chiquita que nadie conoce, no voy a mandarle a la editorial grande. Está bien mandarle a editoriales pequeñas, creo que las editoriales pequeñas son esenciales, muchas veces trabajan mucho mejor que las editoriales grandes, pero creo que hay que ir a por todo, uno no pierde nada escribiendo un correo a una editorial grande y tampoco pierde nada tomándose un día para rellenar la documentación de un premio muy grande, ¿no? Y uno aprende mucho también, incluso aunque solo se esté registrando para perder, hay muchos rechazos en el mundo literario, entonces es importante aprender a ser rechazado. Yo me presentaba a muchos concursos de relato y perdí enormes cantidades de concursos de relato cuando empecé a escribir. Y creo que eso me ayudó muchísimo, porque luego veo demasiados escritores que no saben aceptar un rechazo y cuando pierden algo se les cae el mundo. Y a mí no me afecta tanto perder algo porque pues yo llegué al mundo literario perdiendo y perdiendo y perdiendo y pues luego empecé a ganar, pero ya no me duele perder, ¿no? Y creo que eso es importante, entonces presentes a concursos, busquen editoriales, investiguen editoriales, porque sí hay muchos fraudes dentro de editoriales, muchos editoriales que de repente dicen, sí, te publicamos tu libro, pero solo páganos 30,000 pesos, ¿no? Y pues no, no hay que pagar 30,000 pesos por publicar un libro. Digo, uno lo puede hacer si, pues,
quiere que, no sé, haya un número de ejemplares, una portada bonita, pero tiene que saber que una editorial que le está cobrando 30,000 pesos, lo que está vendiéndole es pues un libro, o sea, la editorial está ganando dinero del autor, no es una editorial que quiera ganar dinero de lectores y que sí quiera apoyarte a vender tu libro, ¿no? Entonces, pues hay que investigar mucho las editoriales, hay que siempre buscar autores que hayan publicado ahí, preguntarles su opinión y sobre todo nunca cansarse. La mayoría de las editoriales nunca van a contestar, ni siquiera van a, o sea, no van a abrir tu correo, ni siquiera, pero pues hay que mandarle a muchas y alguna lo va a abrir, alguna lo va a leer, a lo mejor solo para luego mandarte un correo de no, no nos gustó, pero pues hay que seguir, hay que escribir mucho y hay que presentarse a todos los concursos posibles, mandar a todas las editoriales posibles y eventualmente, con mucha suerte, esperemos que pues a alguien le guste tu trabajo. Claro, pues ya lo dijo Bon Jovi, para ganar hay que saber perder y esta parte de lidiar con el rechazo, vaya, de superar esta situación. ¿Hay algún consejo que le puedas dar para los jóvenes escritores? De repente es como complicado darle al mundo algo de lo que estás muy orgulloso, un poema, un cuento, un relato, y que resulte que no era tan maravilloso como tú creías. ¿Consideras que la expectativa juega un papel importante en el manejo del rechazo? Pues sí, o sea, creo que llegar al mundo literario diciendo, oh, sí, yo voy a ser millonario, no es una muy buena idea, porque digo, ni siquiera escritores conocidísimos son millonarios. Creo que sí es importante llegar al mundo de la literatura con algo de humildad. Es difícil porque, pues, siendo humilde también es más difícil escribir un libro, se necesita bastante ego también para decir, sí, voy a dedicar todo mi tiempo a todas estas cosas que salieron de mi cabeza, escribirlas en un libro, ¿no? Entonces los escritores solemos ser personas, pues, con bastante ego, entonces también es difícil, pues, esto de no esperar tanto. Por eso siempre digo el que pues, lo importante es disfrutar de escribir y siempre mantener uno mismo que pues escribe porque le gusta y que no quiere vivir de, o sea, no quiere de la escritura sacar dinero para ser rico, sino más bien a lo mejor sacar de la escritura el dinero para sobrevivir como el objetivo, ¿no? Pero justo que el objetivo siempre sea escribir y escribir por el placer de escribir. Entonces, sí, no esperar que todo vaya a caer del cielo, también entender que los jurados pues son muy humanos. Me ha pasado que ganan relatos míos que no me gustaban tanto y relatos que me gustaban mucho que he llegado a perder contra relatos que tenían faltas de ortografía, ¿no? Y es como, ¿qué le pasó a ese jurado? Y pues digo, muchas veces el jurado sabe más que nosotros, pero no necesariamente es perfecto, hay muchos tipos de jurados. En los premios más grandes hay muchos intereses, bueno, todas las críticas que se han hecho al Premio Planeta y la cantidad de, bueno, sí, hay muchas cosas muy turbias en todo ese tipo de cosas. Las editoriales no necesariamente te están rechazando porque tu libro sea malo, sino muchas veces porque tu libro no cuadra con lo que ellos están buscando, con su línea editorial. Y pues aunque tu libro les encante, saben que a sus lectores, pues no es el tipo de libro que están buscando, ¿no? Y creo que hay que tener eso en cuenta. Y pues sí, sí, sobre todo mantenerse en el que, pues si a ti te gusta lo que escribes, si a ti te hace feliz, eso es lo que importa, ¿no? No lo que el resto del mundo vaya a decir de ello. Claro, totalmente. Al final de cuentas, bueno, yo siempre he dicho que la literatura es una rama artística para la que se requiere muchísima pasión, el expresarte con nada más tinta y papel, o bueno, en este caso con teclado y una computadora a la mano, siempre es complicado elegir las palabras correctas, ponerlas en el orden correcto y sobre todo definir bien qué tanto de ese mensaje quieres que la gente lea, ¿no? ¿Qué tanto de este relato quieres que sea leído por otras personas? En tu caso, ¿cómo eliges cuáles son los relatos que sí quieres mandarle al mundo y cuáles son los que mejor te guardas para ti? ¿Cuál es el criterio que sigues para soltarlos o para quedar? Pues es difícil. Al principio me costaba mucho en general que cualquier persona leyera algo. De hecho, algo muy peculiar es que me cuesta mucho menos que un desconocido lea algo que yo escribí que lo lea un amigo, ¿no? Creo que, sobre todo por esta idea de que un desconocido no me va a ver a mí realmente tras de lo que escribí, ¿no? Va a ver al personaje, va a ver la historia, y una persona cercana va a decir, ah, yo sé por qué escribiste esto, o sea, entonces creo que hay mucho de mí, bueno, mucho de cualquier escritor en las historias. También cuando uno empieza a escribir, empieza a ver mucho más a los escritores en los libros, ¿no? Y a decir como, ah, yo creo que a ese escritor le pasaba esto, ¿no?
Y uno como lector como que no se da tanto cuenta de eso, y cuando uno va siendo escritor, viendo cómo todo lo que hacemos los escritores es esconder un buen de cosas de nosotros en todo lo que estamos escribiendo. Y pues yo creo que suelo valorar más como qué tanto sí es comprensible lo que yo quise decir para alguien que no soy yo. Porque a veces yo meto muchas cosas y muchas emociones sin necesariamente querer darle sentido, porque tiene sentido para mí, porque yo sé muchas cosas que me han pasado, y entonces yo leo eso, lo junto con lo que me ha pasado y tiene sentido. Pero yo sé que si se lo doy a alguien que pues no soy yo, o no es alguien muy cercano a mí, no va a juntar ese rompecabezas, entonces la historia no va a tener sentido. Y hay otras historias que están hechas para que tengan sentido más allá de esas cosas mías que metí, o para que esas cosas mías armonicen, aunque no se entiendan completamente, armonicen con lo demás y tengan un sentido con lo demás del libro, ¿no? Entonces creo que pues justo busco verlo desde afuera y ver si tiene un valor desde afuera. Y si veo que tiene un valor desde afuera, aunque sea muy personal, pues yo sigo adelante y es difícil, pero sigo adelante. Y si veo que pues que no realmente tiene un valor para alguien más, pues me lo guardo para mí. Creo que es más o menos mi criterio. Pero sí me sigue costando mucho a veces que personas cercanas lean lo que escribo y como este momento de esperar la reacción de alguien, o sea, hasta la fecha nadie me ha hecho ningún comentario negativo sobre mi libro, pero solo ese momento de pensar, esta persona que conozco está leyendo y está juzgando lo que escribí, sí me sigue costando. Sí, totalmente es complicado como que vean esta parte, digamos, un poco más vulnerable de ti, porque como bien dices, justo, vas a identificar esta anécdota, esa vez que pasó aquella cosa y casualmente a este personaje le está ocurriendo lo mismo, y sí es un poquito, te da un poquito de pena que la gente pues pueda enterarse así de tus cosillas personales, ¿no? Se entiende completamente. Pero ahora pasando a a otro tema, tomando en cuenta que tu ejercicio literario, o sea, que escribes muy seguido y bastante, ¿qué otros géneros te gustaría explorar o qué otras cosas podemos esperar en tu carrera en este momento? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Pues bueno, como mencionaba, ahora estoy escribiendo una novela, tiene un lado surrealista, también está un poco relacionada con la Ciudad de México, como que había querido abordar esa parte como de mi vida reciente desde que vivo en la ciudad y todo eso. A largo plazo, pues me gusta mucho experimentar muchas cosas. Me gusta mucho citar a Alba Quintas. Una vez tuve la oportunidad de hacerle una entrevista y ella también es bastante joven y yo le pregunté como si en algún momento buscaba encontrar su género definitivo, ¿no? Como el lugar donde ya se quisiera dedicar para siempre a eso. Y me dijo, pues no, o sea, perdería toda la diversión. De lo que se trata es de explorar todo, de ir a la mayor cantidad de géneros posibles. Y creo que yo también me guío mucho por esa misma idea de, pues me gustaría explorar más. Digo, hasta ahora me he quedado casi siempre, al menos en las cosas serias que he hecho, dentro de, pues, lo cercano al surrealismo y a lo histórico. Y sí, quiero regresar a eso, sí me gustan esos dos géneros, sí me gustaría quedarme ahí al menos por un buen rato, pero también me gustaría explorar otras cosas. Por ahí tengo una idea de una novela como medio fantástica, que no sé si, si la voy a terminar, qué voy a hacer con ella, pero ahí anda. Y como tiene medio tintes políticos también de pronto por ahí, y pues a lo mejor en algún momento regreso a eso. Sí, si no me gusta quedarme estancada tampoco en un cierto género, en un cierto tipo de cosas, entonces pues sí explorar, pero todavía no tengo planeado como tal qué quiero explorar, creo que va a ir saliendo. Ok, de todos modos nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que acontezca en tu carrera literaria. Desde MDS Publicidad somos fanáticos de tu trabajo y vamos a estar pendientes para tu siguiente obra, tu siguiente lanzamiento y por supuesto apoyando tu carrera porque personalmente me parece que es muy importante leer a escritores contemporáneos, consumir arte de artistas vivos en toda la extensión de la palabra, porque es más fácil conectar con esa obra y es más fácil que esta idea se mantenga, ¿no? Que se pase de generación en generación. De repente, no es que esté mal leer escritores que ya no están entre nosotros, pero creo que es más importante continuar el legado de lectores de escritores, perdón, que sí conocemos, ¿no? De esta
vaya, continuar apoyando estos espacios para que esta rama artística no se pierda, porque de repente es el apoyo que no se le da lo que hace que muchas disciplinas o muchas ramas artísticas empiecen a desaparecer y nos empecemos a quedar sin estas piezas tan importantes que al final son historia también, aunque sean ficción, aunque sean poemas románticos o canciones que de repente no tengan nada que ver con tu vida personal, son historia también, porque fueron creados en este momento, me explico. Entonces, es bien importante que apoyemos la carrera de todos estos artistas y todos estos escritores, en este caso, jóvenes que están despegando en su carrera, que la verdad que tienes una carrera muy prometedora. Me metí por ahí a chismear en tu biografía, tienes una trayectoria bastante amplia para estar tan joven y bueno, me permito felicitarte porque tienes esta pasión por la literatura y también tienes esta otra pasión por la diplomacia, por la investigación, por la historia. Me genera curiosidad cómo es que te decidiste por relaciones internacionales y no por literatura o por lenguas o algo por el estilo. Cuéntame en qué momento o qué parte de tu persona se decidió a irse por el lado diplomático, digamos. Pues, bueno, en primer lugar, la carrera de letras no es una carrera para ser escritor. Creo que mucha gente se confunde con eso y mucha gente llega a letras pensando que le van a enseñar a ser escritor. Y de hecho, lo primero que dicen los maestros de letras es, no, aquí no enseñamos a escribir. Y creo que, pues, a muchos escritores aún así les ha parecido como formativo, interesante estudiar como académicamente las otras obras literarias. Pero yo personalmente prefiero disfrutar la literatura, las obras literarias desde mi punto de vista y desde mi relación con la lectura, que desde un enfoque académico universitario. Entonces, creo que nunca pensé como tal realmente en estudiar letras, pero sí me costó bastante escoger qué estudiar. Creo que siempre pensé más bien estudiar algo, no como algo para mi creación literaria, sino como un plan B de vida, siendo consciente de que, pues, vivir de la escritura es inmensamente difícil. Y, pues, creo que primero empezó bueno, me llamó la atención la diplomacia, con la escritora Melino Tom. Es una escritora belga, está muy loca, sus libros son experimentales, así espectaculares, y su padre era diplomático. Y yo recuerdo leerla y ver la vida de su padre y ver cómo viajaban para todas partes y decir: "Ay, está bonito", ¿no? Y estaría divertido, pues, ser como ellos, ¿no? Y pues al fin y al cabo, la carrera diplomática es como un espacio donde se valora también mucho la creación artística, donde se convive con muchos artistas, donde muchos escritores han estado, que también permite o valora que exista un espacio para la creación artística. Entonces pensé, pues me gusta, podría estar bien ahí, podría escribir a la vez que estoy ahí. También es muy difícil ingresar a servicio diplomático, no tengo para nada garantizado estar ahí, pero pues yo quiero intentarlo. Y creo que me gustaría mucho y que pues también incluso de separado de mi escritura siempre me ha interesado la política y me ha interesado, bueno, viajé mucho desde chiquita, me gusta mucho viajar, como que lo necesito, si estoy mucho tiempo en un mismo lugar, yo me empiezo a volver loca, no puedo. Entonces, creo que también, pues, es algo que de forma personal para como quien soy yo como ser humano, ya más allá de como escritora, pues, es algo que me puede llenar, ¿no? Entonces, pues, por eso tengo ese plan de vida. Ok, vale, bien interesante el plan A y el plan B, pero cuéntame, ¿consideras que el plan A influye en el plan B o el B influye en el A? ¿Tu perspectiva como estudiante de relaciones exteriores de repente te cambia la perspectiva como escritora o es al revés? Pues, creo que la verdad siempre han sido 2 mundos bastante separados. Bueno, la novela que mencionaba que estaba escribiendo y que como que dejé por ahí, que es un poco fantasía, como con toques políticos, ahí de pronto siento que sí aventé muchas cosas de la carrera, pero no sé si fue del todo como de, oh, la carrera me está enriqueciendo, o como, oh, no, tengo demasiado de la carrera, vamos a sacarlo fuera de mí, ¿no? Como mucho estrés, mucha política, necesito sacarlo y luego ya regresamos a la literatura. Creo que sí voy a poder como juntarlos mejor más adelante en mi carrera, pero creo que en este punto todavía no termina de cuajar, o no sé, a veces me pasa mucho que para poder escribir sobre algo necesito que ese algo lleve mucho tiempo en mí. Como, por ejemplo, ya llevo
3 años en la Ciudad de México, pero durante 2 años no se me había ocurrido escribir nada más de mí todo en la Ciudad de México, porque aunque era como mi cotidianidad, no era realmente parte de mi ser en ese mismo sentido todavía tanto. Entonces, quién sabe, tal vez dentro de unos años, pues sí regrese de lleno a esa novela y sí meta muchas más cosas políticas y sí se vea mi carrera ahí dentro. Pero pues de momento creo que todavía son como dos hemisferios de mi cabeza un poquito separados. Ok, buenísimo. Desafortunadamente ya se nos está terminando el tiempo de esta entrevista, así que vamos ya para ir darle cierre a esta charla tan interesante. ¿Hay algo más que te gustaría agregar, María? Pues la verdad creo que hablamos de muchísimas cosas. Bueno, me gustó mucho estar aquí. Espero que, pues, si los oyentes son personas que les interesa escribir, que se animen a hacerlo, aunque sea para probar, aunque sea para divertirse. No tiene que ser la cosa más seria del mundo tampoco. Creo que siempre le investimos de mucha seriedad a la escritura. Y pues al final la escritura más divertida es la que uno hace jugando. Entonces, yo digo que se animen a jugar, a escribir, que pues también suscribo completamente lo de leer autores vivos. Creo que es muy importante, creo que, pues, al final es muy difícil sobrevivir como escritor, hay muchas voces nuevas aquí en México, escritores que están escribiendo ahora y, pues, que hay muy poco apoyo de la gente, como que la gente siempre siente una especie de desdén como a alguien si la historia no ha hecho un dios de esa persona, pero, pues, ¿por qué no investigar, no darse la oportunidad de leer a gente actual? Creo que sí es algo de lo que no se van a arrepentir, hay muchísimas voces por ahí, y sí recomiendo mucho hacer ese ejercicio y tomarse ese tiempo. Claro, totalmente. Aquí tenemos un gran ejemplo de escritores mexicanos contemporáneos con muchísimo talento. Ella es María Snussi, por aquí van a estar apareciendo sus redes sociales para que vayan y sigan de cerca la carrera de esta talentosa escritora mexicana y nuevamente invitarlos también a consumir artistas vivos, a leer a escritores vivos, a consumir arte contemporáneo con el que puedan conectar. Siempre hay un estilo, una historia que va a conectar contigo. La cuestión es buscarla. Y gracias a la magia del Internet, el encontrar estas obras está al alcance de un clic. Así que, pues bueno, desafortunadamente hemos llegado al final de esta entrevista. Yo estoy muy agradecida contigo, María. La verdad que también me la pasé muy bien. Espero que podamos volver a coincidir en estos espacios, charlando nuevamente a lo mejor de nuevas publicaciones tuyas o de temas un poquito más puntuales. MDS es tu casa. Nuevamente, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y gracias también a todas las personas que están del otro lado de la pantalla jueves a jueves apoyando estos espacios, escuchando estas charlas, compartiendo, comentando, dejando su me gusta y, por supuesto, agradecer a nuestro equipo de patrocinadores porque sin ustedes definitivamente estos espacios no serían posibles. Recuerda que si usted desea formar parte de este valioso equipo, se puede poner en contacto con los amigos de Publicidad MDS al teléfono que le va a estar apareciendo por aquí en pantalla. Y bueno, esta charla ha llegado a su fin. Mi nombre es Susy Rincón. Como cada jueves, fue un verdadero gusto acompañarte aquí en la charla del jueves. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Esto fue una producción de Publicidad MDS. Velatorio San Juan te ofrece un espacio de paz y respeto para honrar a tus seres queridos.
Ubicados en Mapastepec, nuestro velatorio cuenta con aire acondicionado, sala de descanso tranquila y cocina completa con vigilancia las 24 horas. Velatorio San Juan, en paz y esperanza.